Raimundo Cruz, entrevista a... Doctor Arturo Raimundo Cruz, le agradece que nos tome la llamada y nunca como hoy no sabe las ganas que tengo de escucharlo para que usted, que es un experto en estos temas, nos diga, oiga, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar con el planeta? ¿Qué va a pasar con México por el asunto del petróleo? Si una de las bases, uno de los mayores recursos para este país es el petróleo, de lo que sustenta este país. Vaya, si hay una familia que trabaja, uno de los que deja más lana es el papá y uno de los hijos, y uno de los hijos se queda sin trabajo de repente, pero no solamente sin trabajo, sino que inclusive tiene que dar dinero para que pueda seguir existiendo prácticamente. Doctor, lo escucho, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Raimundo Cruz, buenas tardes y gracias por la invitación. Oiga, cuéntenos, ¿cómo debemos de leer los ciudadanos de a pie lo que está pasando hoy con lo que nos amanecimos hoy con el tema del petróleo que prácticamente ya no vale? Mira, veamos la situación de Ecuador, que depende del petróleo más que nosotros, en la situación en la cual está, donde no puede encarar la pandemia, enfrentan también una severa crisis económica, la gente se muere en las calles, etcétera, ¿no? En el caso nuestro, los gobiernos desde hace décadas han venido apostando al petróleo, y el actual igual, y la cuestión es de que tenemos menos industria, perdimos la autosuficiencia de granos básicos desde hace tiempo, y entonces, las finanzas públicas llegaron a depender del 40% de sus ingresos del petróleo, y el año pasado era el 18%. Y lógico, con la caída internacional del precio del petróleo, pues lógico, esto te disminuye más los ingresos que el gobierno percibe por las exportaciones del petróleo. Entonces, tomando en cuenta la posición del gobierno actual de mantener la austeridad fiscal, de no gastar más allá de sus ingresos, pues lógico, al tener menos ingresos, pues lo va a llevar a restringir más el gasto. Entonces, menos capacidad pasa a tener para encarar la pandemia, menos capacidad pasa a tener para encarar la demanda de las empresas que piden política de subsidios, política de rescate para preservar la planta productiva, para preservar el empleo. Y la cuestión es de que como la situación a nivel mundial, los gobiernos están rompiendo con la ortodoxia. Es decir, en Europa, que venía predominando estas políticas de austeridad fiscal, los gobiernos están trabajando ya con gasto deficitario, es decir, están gastando más allá de sus ingresos, y traen déficit de 10, 12% del Producto Interno Bruto, y lo siguen aumentando, tomando en consideración que se necesitan bastantes recursos para la cuestión de sector salud, para frenar la pandemia, como para apoyar a aquellos que están quedando desempleados o los que viven al día. Vemos que muchos países están hasta sufragando el 80-90% del salario de los que están quedando desempleados. Están aceptando que las empresas posterguen el pago de impuestos y de contribuciones a las prestaciones laborales, y eso se asume como gasto deficitario. En el caso de Inglaterra, el 9 de abril, el Banco Central acordó con el gobierno financiarle toda su política de gasto a 0 tasa de interés. En cambio, acá en nuestro país, repito, el gobierno insiste en la austeridad fiscal, el Banco Central tiene alta tasa de interés de 6.5%, tomando en cuenta que en el resto del mundo está a 0 o cercana a 0, en el caso de Japón, Alemania y otros países de Europa, la tasa de interés es negativa, en Chile es 0.5%, en Guatemala es 1%, y aquí, repito, es 6.5%. ¿Quién te va a pagar esa tasa de interés en un contexto de contracción económica donde si España ya están diciendo que va a caer 13.5% este año, y por eso, por la misma desaceleración de la economía mundial, es que hay menos demanda por petróleo, y de ahí que ha caído tremendamente el precio internacional del petróleo, porque hay un exceso de oferta. Los países productores ya no tienen viabilidad de seguir almacenando el petróleo que están produciendo. Entonces, el día de hoy, en los mercados de futuros, el precio se cotizó en niveles negativos. El West Texas International se cotizó en menos $37, en el sentido que el país productor le va a pagar en mayo al país comprador para que le acepte el petróleo, porque no tiene dónde almacenarlo. Entonces, qué barbaridad, es algo, yo decía, a ver si estoy bien, doctor, esto es peor
estamos en una pesadilla, pero quizás despertarse la pesadilla puede ser peor. Sí, porque no vemos perspectiva de que esta situación vaya a cambiar en el corto, mediano plazo. O sea, sigue la pandemia, sigue la desaceleración de la economía mundial, sigue cayendo la demanda por petróleo y por insumos productivos, y eso repercute en la caída del precio de estos insumos, y entonces pasa a afectar a los países exportadores de estos productos en los cuales México se ubica. Entonces México depende del petróleo, de las exportaciones, del turismo, de la entrada de capitales, y todo eso está cayendo. Entonces esto te disminuye el ingreso de las empresas e individuos, aumenta el desempleo, y el gobierno se empecina a no trabajar con gasto deficitario. Pues eso nos va a llevar al peor de los mundos posibles. O sea, el gobierno mexicano tiene que hacer lo que están haciendo el resto del mundo, trabajar con gasto deficitario, y no lo hace para no ser mal visto por las calificadoras internacionales, y como quiera las calificadoras internacionales están calificando mal, porque dice, esta situación de la caída internacional del precio del petróleo pues va a llevar a Pemex a no poder pagar su deuda, al gobierno a no poder pagar su deuda, entonces se baja la calificación, y eso va a llevar a que cuando el gobierno recurra a los mercados financieros por crédito, no le van a prestar o le van a prestar a alta tasa de interés. Entonces mi posición es de que el gobierno debe no hacer caso a las calificadoras, sino simplemente para rescatar a Pemex, para que Pemex no pierda más de lo que ya perdió, pues que postergue el pago de la deuda externa, que postergue el pago de la deuda externa al propio gobierno mexicano, y esos recursos los canalice al combate a la pandemia, que lo canalice a preservar la planta productiva, a apoyar las empresas que están teniendo problemas para preservar la planta productiva, preservar el empleo y apoyar, dar ingreso a aquellos que están quedando desempleados y a aquellos que viven al día, que no pueden hacer la cuarentena porque se mueren de hambre. ¿Qué situación tan complicada, qué situación tan difícil, doctor? Ahora, yo pregunto, el presidente mañana, lo razonable, lo lógico tendría que ser un anuncio en que se suspende Dos Bocas. Ya no tiene ninguna razón de hacer Dos Bocas. Esa suena y se acuerda cuando la señora Nale, muy feliz y contenta dentro del gobierno federal, la felicitaban y segundo en el mundo porque había puesto a temblar a los productores del petróleo porque no quiso reducir de 400,000 solamente a 100,000 barriles. Vaya, hoy sabemos que esta mujer se vio como una bebé recién nacida porque los lobos, cada vez el comido es más grande de los árabes, torpeza enorme sobre torpeza. Mañana tendría que declararse por salud y la cancelación o la postergación de la construcción de Dos Bocas. Mira, efectivamente, Raimundo, acabas de decir dos cosas muy interesantes. Primero, Arabia Saudita le cobró a México su posición de no sumarse al acuerdo de la OPEP, ¿sí? Y entonces Arabia Saudita dijo ayer que iba a inundar el mercado del Golfo de México, y justo de ahí que la caída internacional, la mezcla mexicana está a 99 centavos el barril, ¿no? Siendo que el costo de producción del barril está arriba de $17 en México. Entonces México lo que tiene que hacer es parar totalmente la producción de petróleo y volver a producir hasta que el precio internacional esté por arriba del costo de producción. Entonces, y esta cuestión, o sea, de hecho, un artículo mío que sale mañana publicado. ¿En dónde? Sale en la Jornada de Oriente y de la Jornada de Zacatecas. Sí. Ahí señalo, Raimundo, que el gobierno no solamente debe suspender Dos Bocas, debe suspender el Tren Maya, debe suspender el tren del Istmo, y debe también suspender el aeropuerto de Santa Lucía. Mira, la cuestión de, como tú bien acabas de señalar, Dos Bocas, la cuestión es de que ha caído el precio internacional del petróleo y la gasolina, y lo que te va a salir producir en Dos Bocas va a ser altísimo. Entonces es más barato, en dado caso, comprar refinerías que están en Texas y así abastecerte a bajo costo, que seguir apostando a un proyecto fallido. Igual como le sigues apostando al tren al tren Maya, que es para el turismo. El turismo ha caído a nivel mundial y así va a estar por varios años, debido a la contracción de la actividad económica y al problema de la pandemia. Entonces, y luego también el tren del Istmo está dirigido a exportaciones, a fomentar inversión de maquila. El comercio internacional está cayendo significativamente y va a seguir. Doctor Arturo Herrera, no sabe, siempre me da mucho gusto escucharlo, pero entre más lo sigo escuchando, más se me empieza a poner la piel de gallina. Oiga, ¿con qué nos despedimos? Déjele algo, bueno o malo, al auditorio, dígale algo a manera de despedida. Y podemos hacer un compromiso, doctor Arturo. Esto apenas va a empezar, hoy es lunes, en 8 días lunes podemos volver a platicar con usted, inclusive para que nos diga que el
próximo martes, o sea, el siguiente día martes, usted va a sacar lo que escribe para la Jornada de Oriente. Podemos platicar el próximo lunes, si usted lo tiene bien. ¿Con qué nos despedimos ahorita? Mira, la cuestión es de que los gobiernos reaccionan ante la respuesta de la gente. Si la gente no demanda cambio de rumbo, si la gente no demanda que el gobierno gaste más para satisfacer el ingreso de los que están quedando desempleados, para rescatar a las empresas de la planta productiva, tienes que rescatar la planta productiva, que es la generadora de riqueza, la generadora de empleo. Y el gobierno dice, no, es solamente política social. Pero por favor, no puede sustentar un país en torno a política social. Se necesita apuntalar la esfera productiva de la creación de empleo. Entonces el gobierno necesita gastar. En un contexto donde está disminuyendo exportaciones, consumo privado, inversión privada, el gobierno tiene que incrementar el gasto en favor de lo productivo, en favor del empleo. Qué tragedia, por eso decía yo, creo que no sé qué sea peor, si la pesadilla o cuando nos despertemos. Doctor Arturo Herrera, economista catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, un gusto platicar con usted y hacemos el compromiso el próximo lunes. Claro, Raimundo Cruz, muchas gracias. Gracias, buenas tardes, cuídese mucho.